Buenas. Hola. Saluden a Lucho, chicos. Sí, salúdenme. Antes de hablar de por qué Nevermind termina siendo un disco destructivo, hay que frenar un segundo y entender qué era Nirvana antes de todo esto. Porque si no, parece que la historia empieza con el éxito, pero no es así. Claro, Nirvana no es una banda que aparece de la nada, ni es una banda que fue formada para pegarla. Ellos vienen de Aberdeen, un lugar con un clima frío, gris, que después todo esto se termina traduciendo en sus canciones, se terminan viendo en los climas de sus canciones. Y desde el principio hay algo muy claro. Son más bien una banda emocional. O sea, no es lo importante lo que tocan o cómo lo tocan, sino lo que transmiten. Y ahí Kurt aparece como una figura rara. No como el típico frontman de banda, sino como alguien que parece incómodo incluso arriba del escenario. Bleach es el primer disco y funciona casi como una declaración de principios. Grabados con poca plata, un sonido sucio y con influencias claras del punk y del metal pesado de esa época. No hay hits, no hay canciones pensadas para la radio. Es un disco honesto, crudo y muy de escena. Pero incluso ahí Kurt tenía algo que después iba a ser un problema. Sabía escribir canciones memorables sin proponérselo. Exacto, aunque renegara de eso, ya había melodías, ya había estribillos. Y esto es la clave de por qué Nevermind explota como explota. Cuando firman con Geffen, el objetivo de Geffen no era convertirlos en otra cosa, era amplificar lo que ya eran. Y ahí entra el gran Butch Vig, que cumple un rol fundamental. Porque Butch Vig no le cambia las canciones, las ordena. Las hace más claras, más potentes y más directas. Nevermind tiene algo muy particular. Es ruidoso, pero accesible, y tiene bronca, pero también tiene melodía. Y eso lo vuelve peligroso, porque no es un disco de nicho, sino que se convierte en un disco que cualquiera puede escuchar. El disco está lleno de temas fuertes, tiene Lithium, Come As You Are, In Bloom, pero todo se lo termina llevando Smells Like Teen Spirit. Lo más loco es que la banda no lo veía como la canción, simplemente la veía como una canción más del disco y ya. Esto ya lo habíamos hablado en el video anterior, en el que cuenta la historia de algunas canciones. Tal cual. Si quieren fijarse y vayan a checarlo, en el video anterior está. Y el problema acá no es la canción, no es Smells Like Teen Spirit. El problema pasa cuando MTV la agarra y la convierte en un fenómeno. Ahí es cuando el disco deja de ser un buen álbum y se convierte en un fenómeno cultural. Hay algo clave para entender antes. Kurt no estaba bien ya antes de Nevermind. Esto no es algo para justificarlo, sino para que entendamos qué es lo que estaba sucediendo. Él no era una persona equilibrada que de golpe le cae la fama. Era alguien con una sensibilidad extrema, con muchos problemas de autoestima, con una sensación constante de no pertenecer a ningún lado. Hay muchísimo para hablar de Nirvana y de la historia de Kurt Cobain. Avisen, si quieren, como avisen en los comentarios, o sea, si quieren y podemos ahondar un poquito más en la historia de Kurt y demás. Digo, qué sé yo, si les pinta. Volviendo, todos estos problemas que tenía Kurt ya los tenía cuando Nirvana era una banda chica. O sea, imagínense después de todo lo que pasó con Nevermind. Y eso cambia toda la lectura del éxito de Nirvana, porque el éxito no le llega a una persona sana que después se termina rompiendo, sino que le llega a alguien que ya venía sobreviviendo como podía, como le salía. La música era un canal de descarga para él, no era pensado como una carrera a largo plazo. Después de Nevermind, Kurt pierde algo muy importante, la posibilidad de seguir siendo Kurt. Todo pasa a ser observado, exagerado, interpretado. Cada entrevista, cada frase irónica, cada silencio, todo se transforma en un mensaje. Y eso para alguien con una inseguridad profunda es devastador. ¿Por qué? Porque empezás a dudar incluso de lo que sos, de que si lo que sentís es realmente genuino que te está pasando o es lo que los demás esperan que seas. Y ahí empieza algo muy heavy porque el mundo empieza a decirte quién sos y vos no te reconoces en esa imagen. El rótulo de la voz de una generación parece un elogio, pero para Kurt era casi una agresión, porque implica una responsabilidad, implica una coherencia e implica no poder equivocarte. Y Kurt no quería ser ejemplo de nada, no quería ser ni líder, ni referente, ni símbolo. Él solo quería escribir canciones y tocarlas, así de sencillo. Pero una vez que el mundo te pone en esa situación, no hay un botón de salida como para decir, che, yo ya no quiero hacer esto. Smells Like Teen Spirit no fue solamente un hit. Fue una reducción, metieron en 4 minutos todo lo que era Nirvana. Y para alguien obsesivo, sensible y autocrítico como Kurt, eso era una cárcel. Porque sentían que lo malinterpretaban, porque el público gritaba el estribillo sin siquiera entender lo que estaba por detrás. Y esa sensación, la de no ser escuchado realmente, es una de las cosas más destructivas para la salud mental. Y sobre todo, cuando estás rodeado de gente, de cámaras, de ruido. La industria musical no está diseñada para frenar cuando alguien está mal. Está diseñada para aprovechar el momento. Y Nevermind no fue un éxito normal, fue un fenómeno cultural. Y los fenómenos no esperan a que alguien procese lo que le está pasando. Simplemente suceden y ya. Giras eternas, entrevistas sin sentido, cero intimidad. Y nadie te está preguntando seriamente
che, ¿estás bien? A todo esto también se pasa algo muy por arriba a veces, que era el dolor físico que tenía Kurt. No dormía bien, vivía incómodo con su cuerpo todo el tiempo. Y cuando se mezclan dolor físico, presión psicológica y consumos en exceso, es un combo peligroso. No porque alguien sea débil, sino porque es un humano. Acá la heroína no aparece como algo recreativo o algo cool, no es una imagen de rebeldía, aparece como una anestesia en realidad. Sí, pero era una anestesia para su cabeza y para su cuerpo, para las dos cosas le servía. Inútero aparece muchas veces como el disco anti-Nevermind, pero también se puede leer como un pedido de ayuda. Es un disco incómodo, áspero, y parece decir, esto me está pasando aunque no sepa cómo explicarlo mejor. Pero incluso ese grito sale desde adentro del mismo sistema que lo estaba asfixiando. Decir que Nevermind destruyó Nirvana no es culpar al disco. Es entender que puso a una persona vulnerable en un lugar imposible. Y por eso esta historia importa hoy. En la música, en las redes, en cualquier lugar donde el éxito llega antes que el cuidado. Hablar de salud mental no es romantizar el sufrimiento. Es dejar de fingir que el talento alcanza para aguantar todo. Y entender que ningún disco, por más importante que sea, vale más que la vida de la persona que lo creó. Chau.